sí, como todos los lunes a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama Septenarte, y de conducción Gerardo Cruz Lara por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en distintos puntos del planeta Tierra. Gracias por la bebida, que está refresca y hermosa. ¿Cómo la llamas? Gorra. Cachucha. Ahí está, hermosa. Y como siempre, dando las recomendaciones, por favor, de no salir a horas pico. Toman suficiente agua o suero para no deshidratarse. No inflen las cubiertas de los coches al mucho, porque pueden estallar por el exceso de calor. No carguen combustible a una hora pico, porque sale vapor y le cobran igual el gas. Y todos los desperfectos que están teniendo los coches por el exceso de calor, pero sobre todo, cuidado, no se deshidraten, ¿eh? Así que cuídense mucho. Y ahora sí. Ahora sí. ¿Qué Los tal? consejos de la Madre María. Qué bueno. Muy positivos, muy... a mí me gusta sirven cuidar mucho, a la sí, gente, claro, ¿viste? sí. Me gusta. Muy útiles en este clima. Yo llevo, estoy cumpliendo este mes 25 años aquí en Las Vegas. 25 años, el día 10, ¿qué día es hoy? Hoy es 3, ¿verdad? El día 10 de agosto de 2001 fue que llegamos aquí a Estados Unidos, y bueno, directamente a Las Vegas, justo un mes antes de lo de septiembre 11. Entonces esa fue nuestra bienvenida. Claro, y yo vine al año siguiente. Ajá. Bueno, pues pero un 24 de diciembre, el día de Nochebuena. Oh, mira. Entonces lo traigo a colación porque 25 años y no me voy a acostumbrar jamás a este calor. Nunca. No, Porque en México, ¿cómo es la temperatura cuando la Ciudad de México es digamos en Fahrenheit, digamos lo más frío llega a ser quizás unos 60, que no es muy frío, y lo más caluroso unos 90. Ay, no, claro, ¿no? no, acaso. Y durante meses, unos 4 o 5 meses llueve todas las tardes. A veces puede ser más fuerte, a veces puede ser granizo, como acaba de pasar, o a veces puede ser como le llamamos chipi chipi. Un apelito, un Ajá. gotero. Pero llueve casi todos los días, pero no es ni demasiado caliente ni demasiado frío, y sí llueve en una temporada, pero tampoco es muy húmedo. Creo que tiene muy buen clima. Mejor clima. Sí, muy buen clima en la Ciudad de México. Sí, pero bueno. Bueno, tema de hoy. Tema de hoy, puse grandes personajes y puse nada más una fotografía, ¿no? Entonces lo que me puse a pensar es que me pongo a ver de qué vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces me puse a ver las que le llaman biopics ahora, que en realidad son biografías de personas reales, de personajes reales, y que los dramatizan en una película que a veces tiene más de realidad, a veces un poco más de ficción, pero que bueno, se supone que son por lo menos inspiradas en la vida de personajes, ¿no? Y ha sido una tendencia muy popular en los últimos años, ¿no? Se han venido haciendo muchas, desde la de Queen, de Freddie Mercury, básicamente, ¿no? Se hizo la de Bob Dylan, y ahora la de Michael Jackson. La de Michael Jackson, la de Selena, por ejemplo, que se hizo ya hace algunos años. Es una tendencia muy popular, sobre todo ahora con gente de la cultura artística popular, ¿no? Como todos los que mencionamos ahorita. Entonces lo que me vino a la cabeza es, bueno, es que a veces se hacen las biopics, pero en realidad no tenemos
mucha referencia de por qué se hizo una película de estas personas. Por ejemplo, la de Bob Dylan. El nombre Bob Dylan te puede resultar familiar, ¿no? Pero yo estoy seguro de que hay poca gente que sabe quién es todavía, ¿no? Bob Dylan. Todavía ¿no? vive, sí. Ajá, ¿por qué es relevante? ¿Por qué se hace una película sobre él? Sobre la ¿no? vida de... Entonces me puse a pensar, ¿y por qué no hacemos algunos programas aquí dentro de Septenarte dedicados a eso, ¿no? A quiénes son esas personas sobre las cuales se hacen películas o se hacen Nos ejercicios. está viendo Cristi España, que ya viene mirando desde el programa anterior hoy. ¿Qué tal? Gracias, Cristi. Cristi, bienvenida. Gusto en tenerlos nuevamente por acá. Entonces, es el enterarnos el por qué, cuáles son las razones de que se justifique que se haga una película sobre estos personajes, o una película o ejercicios cinematográficos, porque no, bueno, en el caso de hoy hay una película y hay un documental, pero en este caso el documental es inmensamente más importante que la película que se hizo, ¿no? Pero el documental es también parte de la actividad cinematográfica, ¿no? Entonces, pues el personaje de hoy, su nombre real es Eunice Kathleen Wayman, ¿no? Conocida por todos nosotros como Nina Simone. Nina Simone. Ahora, ¿quién es Nina Simone? ¿Por qué valió la pena hacer una película? Es de Hollywood y tuvo cierto presupuesto y todo, pero sobre todo lo que trascendió fue el documental que se llama, acá te doy exactamente el nombre, What Happened Miss Nina, Miss Simone, What Happened Miss Simone. Lo pueden encontrar los que lo quieran ver en Netflix. Dura más o menos hora y media, no es así tan largo. What Happened Miss Simone. Sí, yo lo recomiendo mucho para quien le interese saber un poco más de esta artista, ¿no? Ahora, como acotación, es para mí una gran artista. Yo la admiro mucho, le tengo mucho respeto, me causa muchas cosas, tanto ella como su actividad artística, como su historia, ¿no? El ser humano que ella fue, porque fue un ser humano muy humano, con todas las contradicciones que tenemos, ¿no? Y una de las cosas que ella tuvo es que siempre fue clara, transparente con quién era ella misma, ¿no? De hecho, hay una frase famosa que ella dijo, que dice, es que estaba en una entrevista y no recuerdo muy bien el contexto, de hecho viene en el documental, y dice que uno de los grandes retos para ella es que no podía dejar de ser Nina Simone. Entonces y su hija también en el documental dice, pasa con muchos artistas y la gente lo sabe, que cuando están en el escenario o en la vida pública y todo eso, son un personaje casi, ¿no? Y ya en la vida íntima, con familia y todo eso, es alguien distinto, ¿no? Dice, mi mamá era Nina Simone en todo momento. En todo momento. Desde que se levantaba. Ajá. Nunca fue alguien más, nunca pretendió ser nadie más. Qué lindo eso. Ajá. Y dice, y eso fue devastador para ella. Ya lo veremos ahorita que platicamos sobre ella en su vida,
porque Nina Simone era muy particular en ciertas cosas y nunca evitó ser ella misma a pesar de los conflictos que eso le causara, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decirle Nina Simone porque por su nombre real pues no la conoce nadie, ¿no? Y aparte es muy largo. Sí, ella nace en 1933 en el área del río Mississippi, le llaman el delta del río Mississippi, que es un área muy grande que incluye varios estados. Ajá. Ella, si mal no recuerdo, es de Alabama, que es pues uno de los estados del sur que más sufrieron la cuestión de segregación. Bueno, para quien no la conozca, Nina Simone es de raza negra, ¿no? Cada vez que hablas de segregación, no sé por qué me acuerdo de la película Tomates Verdes Fritos. Oh, sí. El secreto está en la salsa. En la salsa. Qué buena película. ¡Ay, esa, por ¿verdad? Dios! La amo esa película. Jessica Tandy. Ay, Jessica Tandy. Es espectacular en esa Jessica película. Tandy y la otra que ganó el Oscar por Misery. Oh, sí. Que es la gordita, la gordita, que se la sí. lleva. Amo esa película. Sí. Todos están tan bien. Sí, es muy buena película. Pero qué época tremenda. Tremenda, sí. Ella nació en 1933 y bueno, nació en una comunidad negra. En ese tiempo es que necesitamos, es muy importante para entender el desarrollo de una persona, la época, el lugar, lo que estaba pasando. La segregación racial era contundente en esta Todavía época. sigue un poco más atenuada, pero en aquella época fue espantosa. Sigue muy fuerte, pero en otros términos, ¿no? Ya no es la matanza, lo horrible que era en esa época no conozco mucho de lo anterior, pero de los 30s hasta los 60s fue una época horrible, ¿no? para la comunidad negra aquí en Estados Unidos. El Ku Klux Klan y todo esto que fue terrible, ¿no? Pero también hay una versión moderna del Ku Klux Klan, no contra los morenos, sino contra todos. Dijémoslo así. Y entonces... Contra todo lo que no sea de este color. Exactamente. Blanquita de ojos celestes. Bueno, ella nace en un pueblo muy, muy pequeño, completamente negro, pobre, muy, muy pobre, sin mucha posibilidad de ser otra cosa, ¿no? Porque no tenían la oportunidad, especialmente en esos estados que eran parte de los estados sureños, que eran los que tenían a los esclavos. Y que las plantaciones de algodón, las plantaciones y todo eso, y que se terminó la esclavitud, pero no se terminó el abuso, ¿no? ¿No? Ni la mentalidad. Exacto. Se ha terminado hasta ahorita, ¿no? Sí. Pues los tenemos hasta en el puesto mayor, ¿no? Sí. ¿No? Entonces era terrible, ¿no? Ella nació en una casa muy religiosa, sobre todo por parte de su mamá. Entonces su mamá desde pequeñita la llevaba a la iglesia y vio que se interesaba mucho por la parte de la música. Entonces muy pequeñita, creo que 5 años, le pidió a la persona que tocaba el piano en la iglesia que si le podía enseñar, ¿no? Y la persona le dijo, no, niñas de 5 años no vale la pena, tráigamela en 5 años más, ¿no? Y le dijo, no, dele una oportunidad, y bueno, le aceptó darle una clase y ya no la soltó. A la niña se dio cuenta de que tenía muchas aptitudes para el piano y empezó Nina Simone a tocar el piano a los 4 años
Y nunca, ¿Ella empezó a tocar el piano a los 4 a años? los 4 años fue que tomó su primera clase con esta persona, que era una persona blanca que iba a hacer labor social en iglesias negras, en este tipo de poblaciones, y aceptó los domingos después del servicio religioso darle clases de piano en el piano de la iglesia, porque ella obviamente no tenía recursos. Pero qué curioso, ¿no? Un blanco dándole clases Sí, a una morenita. sí, pues según lo que se Me dice imagino también a ese cómo lo habrán perseguido por hacer eso. no tanto, porque no eran mal vistas las personas que por caridad iban a pues dar ciertas ayudas o cosas de ese tipo, ¿no? No eran por lo menos tan mal vistas, ¿no? Entonces no era algo así que les causara problema en su vida personal el hacer este tipo de cosas. Después esta maestra de piano se dio cuenta de que la niña ya había llegado a cierto nivel con ella. Le dijo, yo creo que tú necesitas a alguien más preparado que yo. Y dice, yo conozco una señora, déjame hablar con ella, una señora que vivía en un pueblo blanco, que no estaba tan lejos de ahí, que era una señora, creo que era polaca, ¿no? Instruida en piano clásico a la usanza europea, ¿no? Clásico completamente. Y ya le platicó sobre la niña, le dijo que tenía muchísimas aptitudes, y la señora aceptó escucharla, ¿no? Entonces la niña fue a la casa de esta señora, que tenía que caminar 40 minutos sobre las vías del tren para llegar al pueblo, al otro pueblo donde estaba la otra señora, y ahí le dio bueno, la escuchó por primera vez y se impactó de que una niña tan chica, que sería en ese entonces 6, 7 años, tuviera las cualidades que tenía, y fue su maestra durante muchos años, ¿no? Y ella la instruyó completamente en lo que es música clásica, ¿no? Le enseñó a todos los clásicos, sobre todo los que están más enfocados a piano o a ese tipo de instrumentos. El compositor favorito de Nina Simone desde esa, no, era Bach. Mira. ¿No? Bach era su favorito, pero le gustaban mucho Chopin, Mozart, Beethoven, pero sobre todo primero Bach y luego Chopin. Tiene cosas maravillosas. Sí. Entonces, la idea de Nina Simone y su familia es que ella se convirtiera en una pianista clásica si la sociedad se lo permitía, ¿no? Que en ese tiempo no se lo permitía, ¿no? Entonces llegó un momento en que la maestra le dijo, tú estás lista para ir ya a una escuela en forma, en la que estés todo el día con el piano, con distintos maestros que te ayuden a trabajar distintas técnicas, que conozcan más autores, en fin, ¿no? Y le consiguió la maestra, que tenía cierto prestigio en las escuelas del este de Estados Unidos, y le consiguió una cita en la escuela de piano más importante en ese entonces de Estados Unidos. Fue a hacer la prueba, creo que tenía 14 años, y no la aceptaron. Pero no la aceptaron porque era negra, no porque no tuviera las habilidades, ¿no? Y fue un trauma para ella que la persiguió la mayor parte de su vida, ¿no? O sí, quizás toda la vida, sí. Porque ella, su ambición siempre fue ser la primera pianista negra con, digamos, título de pianista clásica, ¿no? O sea, egresada de una de las grandes escuelas aquí en Estados Unidos como pianista clásica.
En ese tiempo también a la misma vez las cosas empezaron a complicar económicamente. Yo me supongo que fue la etapa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O la etapa posterior de la Segunda Guerra Mundial, que fue también una etapa muy complicada. Entonces ella tuvo que empezar a trabajar desde muy chiquita, pero lo único que ella sabía hacer era tocar el piano, ¿no? Entonces lo que hacía era buscar lugares donde poder tocar el piano, ¿no? Y su mamá iba a los lugares a ver qué tipo de lugar era, porque era muy religiosa, tenía 14 años la niña, y ver de qué se trataba, ¿no? Y así estuvo haciéndolo un tiempo, hasta que ella se dio cuenta de que los dueños de los lugares, que algunos eran clubs de jazz, de blues, que ya empezaba en ese tiempo, más bien que era el tiempo en donde era el boom, ¿no? No cuando empezaba, ¿no? Claro. Pero ella lo que tocaba era música clásica, ¿no? Entonces le decían, es que eso no vende, o sea, la gente no te escucha, tocas maravilloso, pero eso no sirve, ¿no? Entonces empezó a aprender algunas cuestiones de jazz y todo eso, y tenía también para eso una facilidad extrema, ¿no? Porque estaba entrenada para el piano de una forma clásica, pero ella tenía en la sangre el espíritu, ¿no? de todos sus ancestros, ¿no? Que fueron los creadores justamente del blues, del jazz y de todo esto, ¿no? Que cantaban los negros en la cosecha de algodón. Exactamente. Amo, ¿no? Esa música. Sí, es una música, toda la música popular que escuchamos hoy en día, el 90% tiene su raíz ahí. En la delta del Mississippi, que fue donde se creó todo esto. Por cierto, y hablando de documentales, hay un documental que se llama La Historia del Blues, que es como de 27 horas, una cosa así, son muchos capítulos, pero a quien le gusta el blues es maravilloso, no es de no perderse. Que verlo, porque a mí me fascina. Pues te va a encantar y vas a ver la maravillosa historia que tiene esa música, ¿no? Porque empieza desde los inicios, y el director, el que hizo este documental, es Martin Scorsese, ¿no? Mira. Ajá, mira. ¿No? Entonces es uno de los grandes. Después la misma gente de estos clubs, con ella todavía siendo menor de edad, le dijeron, ¿sabes qué? Pues está muy bonito tu piano y sí tocas jazz y lo que quieras, pero no, aquí lo que la parte son los cantantes. Ella no cantaba, nunca había cantado, no era lo suyo. Le empujaron nunca se le había siquiera ocurrido cantar, no era lo suyo. Ella era una artista clásica, ¿no? Era un músico clásico, ¿no? Por entrenamiento y por gusto, ¿no? Por lo que a ella le gustaba. Entonces, pero también tenía la parte de que ya en los horarios en los que le pedían que fuera y que cantara y todo eso, ya no eran para una menor de edad, para un adolescente, ¿no? Entonces tenía que esconderse de su mamá para poder hacerlo. Entonces, una de las cosas que hizo para esconderse de su mamá y para que pudieran publicitar que ella iba a estar ahí, porque ya para ese entonces ella era conocida, buscó un nombre, ¿no? Y de ahí salió el nombre Nina Simone. Nina, porque una primita suya le decía Nina desde que era chiquita, ¿no? Y ella siempre tuvo admiración por una actriz francesa, Simone Signoret, ¿no? Entonces combinó el Nina que le decían y el Simone de la actriz que
ella admiraba, ¿no? Entonces de ahí salió el Nina Simone, ¿no? Que pues sí, uno si no la conoce dice, hay una cantante que se llama Nina Simone, no espera que sea una persona de raza negra, ¿no? Claro, claro. Fue completamente intencional también, ¿no? Ella quería que el nombre se relacionara lo menos con ella para que su familia no supiera, no se dieran cuenta. Entonces así fue como empezó a cantar, y en la cuestión del canto fue autodidacta, ¿no? La voz no era una voz perfecta, no era esta mujer, ¿no? Con una técnica depurada y todo eso como ella, era una voz de mezzo soprano, era una voz profunda, pero si les interesa tengo por ahí un análisis es en inglés, pero de una profesora de canto que analiza a detalle la voz y las características de Nina Simone. Es un análisis muy técnico, pero le da a uno muy bien las características de la voz de Nina Simone, que no era en lo absoluto una voz educada, pero era una voz que transmitía mucho, no era posible dejar de escucharla, ¿no? Tenía mucha intensidad en la voz, sobre todo en sus interpretaciones en vivo, ¿no? Y el piano que era una maravilla, el piano siempre llamaba la atención. Si ven el documental hay varias partes en donde se ve su habilidad exquisita en el piano, ¿no? Llega la mayoría de edad y entonces ella abiertamente pues empieza a manejarse ya abiertamente de que se dedica ya a hacer eso, ¿no? No sé en qué momento habrá muerto su mamá, pero pues llega un momento en que ella ya era muy libre en ese sentido, pero seguía en el ambiente de estos clubes de jazz, y empezó a hacer giras que era a lo que ellos podían acceder en ese entonces. Para que nos ubiquemos en ese entonces, las voces que habían, no sé si las identifican, era por ejemplo Ella Fitzgerald, otra grande, que era también una mujer negra, pero con una voz dulcísima, ¿no? Y una técnica perfecta, ¿no? Y todas las cantantes de ese momento eran de ese tipo, ¿no? Todas. Ella Fitzgerald no fue la que Sinatra la presentó para que cantara en casinos y dijo que si no la dejaban cantar, él rescindía el contrato. Sí, y era una maravilla, era Ella Fitzgerald, y tenía una voz muy bonita, un tono muy dulce, muy bonito, y las canciones que cantaba eran de ese jazz antiguo, pero el jazz más reposado y todo, ¿no? Entonces la voz de Nina no se acomodaba a esa tendencia, entonces era una voz distinta, era una voz diferente, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos a empezar con lo que ya es su carrera, pero tenemos que irnos primero a los estrenos de la semana. Ajá, que les voy a dar dos. A ver. Porque tampoco hay demasiados, ¿no? Antes de La Odisea hubieron varios, pero desde que llegó la Odisea no han habido ya muchos, ¿no? Ya hablamos del Hombre Araña, la nueva película del Hombre Araña la vez pasada, pero voy a hablar... ¿Sabes que recién me cayó el 20? Que el que hace del Hombre Araña ahora es el actor que hizo la película Bill Elliot, esa película del bailarín adolescente en la época en que el padre trabajaba en la mina de carbón en Inglaterra. No me había dado cuenta que era el mismo.
O sea que yo lo vengo siguiendo de hace años, que es talentosísimo como bailarín y como actor. Recién me cayó el 20, que es el mismo. Ha crecido. Pues sí, es que ya Billy Elliot, pues ya cuántos años tendrá. Vos sabés que tengo el afiche de Bill Elliot que lo traje de Argentina. Okay. Tengo que buscarlo dónde. Pues ya tiene cuánto, 30 años. Opa, La película, sí, ¿sí? Quizás. ¿Sí? Pues bueno, vamos a hablar de dos películas. Una que se llama Motor City, que es con el nuevo actor rudo que se pelea y que los mata a todos a golpes. No es tanto de armas y todo eso, es de golpearlos. Es un tipo de raza blanca, se ve así un poco como alemán, enorme, no sé cuánto, y así una cosa enorme, ¿no? Creo que ya lo he visto en otras películas, sí, hasta haciendo comedia, es buenísimo. Sí, pues bueno, él sale en esta película y es la película exactamente eso. Él golpeando a todos los que se le cruzan por el camino, se le cruzan, claro que con buena intención, porque él es bueno en todas sus películas, que hasta ahora no he visto ninguna completa de él porque no es mucho lo mío, pero he visto muchos trailers. Ya vi todas las de él, menos esta que es nueva. Pues es con él y es eso, es... Sí, es una película para pasar el rato. Sí. Sí, pensar. Pero te aseguro, uno va a ver la película y sale golpeado uno también. Sí, seguro. Salí cuando se mató. Sí, con los ojos morados. Sí. Pues ese tipo de película, dentro de ese tipo se ve bien, se ve movidita. Él tiene su carisma. Sí. No me parece un gran actor, pero sí es una persona con carisma. Luchador. Sí, es una mole. así como La Roca, más o menos, pero en güero, ¿no? En güero. Y yo creo que a La Roca le debe de sacar una cabeza, ¿no? Porque se ve muy grande este tipo, ¿no? Se ve enorme. Papá tiene cara de loquita. Bueno, esa es una. Y la otra se llama I Want Your Sex, ¿no? Y se ve que es una comedia, es un muchacho que se ve así de lo más nerd, digamos, joven, y de repente por alguna circunstancia que no vi muy clara en los trailers, se involucra con una mujer que es dueña de una compañía, y la mujer por alguna razón se interesa en el muchacho, que no tiene ningún atractivo, es así medio gordo, se ve así sucio, cochino, no es gordo, sino así rechoncho, no sé cómo le llamen ustedes, pero se ve así descuidadón, siempre anda despeinado, así, muchacho así sin realmente ningún atractivo, pero pues ella lo agarró y pues prácticamente lo agarra de aprendiz y le enseña todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero tenía que preguntar. Esa película. Ajá. No, se ve divertida, se ve que también tiene por ahí alguna cuestión más, si no drama, sí un poquito más dramática, no es tanto solo comedia, ¿no? Parece que tiene una parte más seria, pero se ve entretenida la película, ¿no? Y da la impresión de que no tocan el tema así evidente, porque pues no pueden, sería una película porno, claro, y no lo es, ¿no? Pero sí se ve como que tratan el tema con mucho desparpajo, ¿no? Entonces se ve divertida, ¿no? Se ve divertida, ¿no? Y bueno, regresamos con Nina Simone, porque hay algunas etapas importantes en su carrera que le hicieron digna de estas dos películas. Por cierto, la película se llama Nina,
y creo que la encuentra uno o en Netflix o en Amazon. La película fue muy criticada, no tuvo ningún éxito, tuvo cierto presupuestos, o sea, definitivamente es una película de Hollywood, pero empezando por la actriz, es esta, se me fue el nombre ahorita, la de Avatar, esta mujer que es, creo que dominicana. Sí, la que hizo colombiana también. Ella, sí, se la que hizo la última versión del bebé de Rosemary. Esa no, pero ella que ha hecho todas, mujer, ¿no? Es buena actriz, pero Nina Simone era otra cosa. Era una mujer con una personalidad muy fuerte y ella no la tiene, no la da en ningún momento. Ella es muy buena actriz, pero da otras cosas, ¿no? A Nina Simone nunca la dio, pero ni de cerca, y a veces, ¿no? Eso hace que una película sea un éxito, ¿no? Sí, exacto, ¿no? La comunidad negra de acá de Estados Unidos no la fue a ver nadie porque estaban muy a disgusto. Claro. Con la persona que seleccionaron. Les pasó un poco lo que a los mexicoamericanos les pasó con la película de Selena, que escogieron una puertorriqueña, ¿no? Para hacer a Selena, entonces está muy ofendida. Pero levantó ahí como nunca esa puertorriqueña. Para no ella, paró. Pues sí, para Jennifer fue el despegue, ¿no? Fue una bendición para ella, pero no la gente, sobre todo la gente mexicana, sobre todo de Texas, que era de donde ella era, no se vio representada en lo absoluto, ¿no? Entonces pasó algo muy similar acá, ¿no? Ahora, Nina Simone en ese tiempo en el que empezó a hacer giras, empezó a ir a clubes más grandes y a ciudades más grandes y empezó a ser muy conocida. Entonces le dieron un contrato, eran contratos muy pequeños ya para grabar, ¿no? Y una de sus canciones de su primer disco, que se llama I Love You Porgy, que... ¿Ella también componía sus temas o cantaba temas ajenos? De las dos. Las canciones más famosas de su primera etapa no eran suyas. Ya su segunda etapa, que les voy a decir cuál es ahorita en un momento, ella casi compuso todas sus canciones, ¿no? Entonces esta canción fue un éxito y la invitaron a todo el país, a los clubes más importantes, que era lo que la rifaba en ese tiempo. Y así se hizo muy conocida y empezó a grabar y se empezó a hacer muy famosa en ese ámbito, en ese tiempo. Bueno, en la siguiente época lo que se hicieron muy populares fueron los llamados festivales de jazz, ¿no? Entonces iban varios cantantes a esos festivales y ella era prácticamente la reina en esos festivales, ¿no? Era la principal figura por las interpretaciones en vivo, que era un magnetismo enorme que tenía esta mujer. Ella era una mujer de carácter muy fuerte y en ese tiempo conoció a quien fue su esposo por muchos años. Era un policía neoyorquino que durante muchos años se enfrentó a la mafia neoyorquina siendo policía. Entonces era un tipo rudo, ¿no? Entonces se conocieron, se casaron y él se retiró de ser policía y empezó a manejar la carrera de ella. Ella, después de muchos años, dice, él fue el mejor manager que tuve, ¿no? Fue por mucho el mejor manager que tuvo, pero su vida personal fue un desastre, ¿no? No sería nada extraño que la golpeara también. Bueno, en la tradición cultural familiar de la comunidad negra aquí en Estados Unidos,
una de las cuestiones derivadas de la esclavitud es que la estructura familiar era muy enfocada en el hombre, que era quienes les podía dar alguna protección, ¿no? Porque cuando hablamos de una mujer negra en Estados Unidos en esa época, estamos hablando de que la cadena de abusos, ella era el último eslabón. La mujer negra era de quien abusaban todos en esa carrera, y el primero que abusaba de ellas era su hombre, ¿no? Tienen muy marcado todavía hasta la actualidad que el hombre debe ser el líder de la familia y que la mujer debe de subordinarse a eso. Suena raro ahora en la actualidad, pero en la actualidad sigue todavía eso muy marcado en la comunidad negra aquí en Estados Unidos. No solamente en la comunidad negra, en tu comunidad también. Sí, también. Lo que pasa es que nosotros no somos tan abiertos, no lo hablamos. Ellos no tienen, y ellas sobre todo no tienen ningún despapajo para decir, sí, si tú eres un buen líder de familia, yo no tengo ningún problema en ponerme abajo de ti, ¿no? Y el hombre a su vez dice, yo voy a proveer, yo voy a hacer esto, yo voy a ser padre de la familia, pero tú tienes que ser submissive. Exacto. Sí. Esa palabra es muy importante dentro de las relaciones familiares en las familias negras acá en Estados Unidos, ¿no? Lo cual choca un poco con la imagen que tenemos de la mujer negra, ¿no? Que es como muy combativa. Sí, muy... sí, pero escúchame. La que se hizo famosa, ¿cómo se llamaba? Que ya murió. Que estuvo casada también y que fue víctima de violencia doméstica hasta que se separó. Whitney Tina Houston. Turner. Tina Turner, sí. Una Sí, tipa pues, recontra fuerte, terminó con un cáncer tremendo Uh-huh. y le daba al marido unas palizas que la dejaba loca, que no Pues, la mató de milagro. Pues Tina Turner en cuanto a personalidad se veía chiquita junto a Nina Simone. Nina Simone tenía una mirada, se veía una mujer muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Imponía. Ajá. Y fue abusada por este hombre durante muchísimos Más siendo policía, años, ¿no? Y sí, viniendo del ambiente del que venía, ¿no? Y pues esta mujer... la mafia, imagínate Sí. que el tipo no tenía ningún tipo de miedo ni de escrúpulo tampoco. Ajá. Y pues como que hace cortocircuito esta mujer tan fuerte, teniendo eso, pues son de las contradicciones, ¿no? que hay en la vida, ¿no? En 1963 llega una etapa muy importante para ella, que es cuando digamos su carrera explota, ¿no? Y todo el mundo la quiere en todo el mundo, ¿no? Porque para ese entonces ya habían festivales de jazz en todo el mundo. Y entonces ella empezó a viajar por todo el mundo. Tuvieron una niña que la niña, su protectora, digamos su refugio siempre fue su mamá, aunque durante mucho tiempo fue una mamá ausente, pero la niña, ya siendo una mujer, en el documental habla de las palizas que enfrente de ella le ponía su papá, ¿no? Entonces ella, la niña, pues creció con eso, ¿no? Qué tremendo tener que ver eso. Pues sí. Porque te programa para vincularte con otro tipo y repetir el patrón. Empezó a desarrollar afecciones mentales. Nina Simone parece que ¿Sabes los golpes que le tienen la verdad en la cabeza también? Inició con depresión y pues
estaba en una etapa de mucho éxito profesional, pero una etapa familiar muy pesada con su pareja, ¿no? Entonces Para ella... el manager. ¿Mm? Le manejaba el dinero también. Todo. Él manejaba absolutamente todo. Ella cantaba, ¿no? Era lo suyo. Llegó un momento en que ella se hizo muy, muy popular y empezó a generarse el movimiento de los derechos humanos, con Martin Luther King y todo ese movimiento, después Malcolm X y todos ellos, ¿no? Un movimiento muy fuerte aquí en Estados Unidos, que obviamente estaba encabezado por Luther King, ¿no? Ella se empezó a contar mucho con ese grupo y empezó a desarrollar una conciencia al respecto, porque ella venía de eso, ella entendía muy bien la problemática, ella vivió de niña, ¿no? Ella sufrió en carne propia el no poder acceder a las oportunidades que ella por talento se merecía y por ser negra no se la dieron, ¿no? Entonces ella venía cargando todo eso, entonces encontró un lugar para poder sacar todo eso y encontró una razón que en ese momento en su carrera se le estaba yendo, porque ella empezaba ya en esa etapa de su carrera a tener desinterés. Su misma hija dice las golpizas de mi papá le quitaron el gusto por todo, inclusive por su carrera, ¿no? Y dice, y en el movimiento de los derechos civiles, civil rights, así se llama el movimiento, encontró una razón, dice, y a partir de ese momento cambió absolutamente todo en la vida y en la carrera de Nina Simone. Empezó a ser, y aquí sí ya, militante ya, pero activa, y aparte era una voz muy importante, porque era de los pocos artistas, cantantes sobre todo, extremadamente populares, que se engancharon al movimiento, y fue completamente, se enganchó por completo de vida, alma y corazón. Se conoció con todos, iba a todos los mítines, toda su música la empezó ella a componer, y toda tenía que ver con eso. Si no muchas sí directamente con el movimiento de los derechos civiles, pero mucha también de su música era muy encaminada a la apreciación propia de la comunidad negra, de sí mismos, ¿no? Ella era de las que decía, soy negra y soy hermosa, ¿no? Y mis labios carnosos y mi nariz grande y mi color es hermoso, ¿no? Orgullosa, ¿no? Entonces escribió muchas canciones al respecto, ¿no? Una que se llama Cuatro Mujeres, que es muy buena, que habla de cuatro mujeres que sufren distintas cosas y cómo cada una de ellas las enfrenta. Tiene otra que fue muy popular en los movimientos juveniles, porque ya eran los 60s, ¿no? Estaba ya, digamos, el movimiento hippie y todo eso, entonces los jóvenes estaban muy también muy receptivos a este tipo de mensajes más positivos. Entonces ella hizo una canción que se llamaba Negra, Joven y Bella, ¿no? En inglés, ¿no? Ajá. Entonces es una canción de apreciación propia para los jóvenes, ¿no? Esa música, su audiencia más importante, que era la que tenía dinero, que era la de los blancos, pues no le entraba mucho, ¿no? Entonces su carrera empezó a bajar, y en ese momento llegó el 68, que fue el asesinato de Martin Luther King, ¿no? Con el asesinato de Martin Luther King, ella se vino absolutamente abajo, ¿no? Se le cayó el mundo, porque habían otros líderes, ¿no? Pero se cayó el líder
que hablaba de combatir con amor, con comprensión, con todos juntos, todos somos iguales. Yo tengo un sueño de que todos seamos iguales. Se le cayó el que ella, el que representaba la esperanza de ella, ¿no? Porque él decía la no violencia, ¿no? Y hay una anécdota en la que ella en un momento se levanta y dice, ¿sabe qué? A Luther King, ¿no? Dice, ¿sabe qué? Eso no funciona para mí, porque yo sí soy violenta. Y yo sí quiero violencia, porque yo creo que... No, y dicen que Martin Luther King le dije, tranquila. Tantos años aguantando las palizas y las cosas, ¿saben qué grado de violencia? Hermana, te entiendo, pero así y así y así y así, ¿no? Entonces le vino el mundo abajo, ¿no? Y su carrera pues ya iba en picada por las decisiones que ella tomó. El marido estaba frustrado porque para él lo importante era el negocio. Claro. ¿No? Entonces... ella la que traía el dinero acá. Sí, entonces se le cayó la mina de oro al marido. La violencia aumentó. Entonces ella en un momento dijo, me voy, ahí te ves, y lo dejó y terminaron divorciándose, y ella se fue a vivir a África y dice que los mejores años de su vida fueron en África, que tuvo ahí un sentimiento de libertad y de pertenencia que nunca había tenido. Sus ancestros. Pero en África no la conocía nadie. Claro. Ella no podía vivir de cantar porque nadie se interesaba o sea, nadie sabía quién era ella. Entonces no, el dinero que tenía se le acabó. Entonces tuvo que salirse de África y regresar a algún lugar, no a Estados Unidos. Tuvo que ir a otro lugar que fue, creo que Suecia. No estoy seguro si fue Suecia o Suiza. Una de estas dos, donde era más o menos conocida, pero ya fue muy afectada emocionalmente. Y habían ya diagnosticado bipolaridad para ese entonces, y a la hija se la llevó a vivir con ella a África, y la hija dice, en ese momento mi protectora se convirtió en mi abusadora, y dice, y las palizas que mi papá le daba a ella empezó a dármelas a mí. Qué tremendo. La hija termina todavía siendo menor de edad, creo que 17 años, se regresa con el papá, y con el papá logra llevar una vida más tranquila, más pacífica. Entonces su mamá llega a Suiza y hace un concierto que sí fue mucha gente, pues era el regreso de Nina Simone. Fue en un gran teatro, pero era una Nina Simone muy afectada emocionalmente, en el que llega y todo el mundo se para y ella muy seria así, se sienta en el piano y esperando a que le sigan aplaudiendo, ¿no? Y así, pues es como que, ¿qué pasó? ¿Por qué dejan de aplaudir? No lo dijo, ¿no? Pero claro, esa era la actitud. Y luego dice unas palabras y empieza a cantar, y no se ve, pero dice, hey tú, muchacha, siéntate, ¿no? Y el público se empieza a reír, ¿no? Y ella dice, siéntate. Te digo que te sientes. ¿No? Muy seria, ¿no? O sea, lo estaba diciendo en serio, ¿no? Ella no iba a tolerar que alguien... Después ella dijo, es que dice, no es que yo sea mala o todas las cosas que dicen de mí. Dice, es que yo en el fondo soy una artista clásica, y de la música clásica me gusta también el respeto que la audiencia tiene para con la música clásica, ¿no? Y dice, esa soy yo, en el fondo esa soy yo, por eso ese tipo de cosas me ofenden tanto, ¿no? Porque vivo en un mundo que no es el que yo quisiera vivir, ¿no?
Ella durante prácticamente toda su carrera tuvo un guitarrista que la primera vez que tocaron juntos, ella ni esto lo platica él, no lo volteó ni a ver, y empezó ella a tocar, y era tanto su dominio musical que cambiaba de tonos, y cambiaba de tiempos, y cambiaba de muchas cosas, y él fue desde la primera vez capaz de seguirla, porque también era un músico muy preparado, ¿no? Tocaron juntos toda su vida, ¿no? Se separaron cuando ella se fue a África. Él se enteró de que estaba en Suiza y estaba en lugares de mala muerte cobrando $300 la noche, ¿no? Completamente abusada. La gente no iba a verla porque no creían que fuera la Nina Simone, ¿no? Como en un lugar de mala muerte. Dice que fue por ella su departamento sucio, apestoso, oloroso, ella ella muy mal, y le dijo, no, hermana, porque así le llamaba, dijo, hermana, tú no puedes estar así, ¿no? Y se la llevó a Francia, ¿no? La rehabilitó. Yo creo que la persona que más quiso a Nina Simone en su vida fue este señor, fue este hombre, ¿no? La rehabilitó, la reorganizó, juntó unos músicos, y él organizó una gira por varios países de Europa. Ella seguía mal, pero él también le consiguió un tratamiento que en ese entonces era un tratamiento muy novedoso. No recuerdo el nombre del medicamento, pero era para la... litio. Cuando se empezó a usar el litio para trastornos bipolares, porque es exacto, sí. porque es por... Está la depresión reactiva, que es por cosas emocionales, pero en el caso de la bipolaridad hay un problema genuinamente de salud, y que está relacionado con el litio. Sí. Pues bueno, se lo recomendaron, pero le dijeron, es muy probable que con el tiempo y poco a poco vaya perdiendo habilidades físicas provocadas por el medicamento, ¿no? No va a poder tocar el piano como antes, no va a poder cantar. Y también cáncer de hígado, producto de... Bueno, pues gracias a su hermano de vida, digamos, los últimos 10 años de vida los pudo vivir con dignidad y siendo quien era, ¿no? Y en el 2012 murió. ¿Qué edad tenía, más o menos? Pues mira, tenía 70 años más o menos, ¿no? Qué historia de dolor y de... Pero una mujer fuerte. Y mira, quería solamente, ya nos pasamos del tiempo, estoy consciente, pero dale. Quisiera compartir una probadita cosa. De eso. Es la letra de una canción. Hay otra cantante que se llama Billie Holiday, que ella empezó en los 30s, ¿no? Y ella fue la primera que cantó esta canción, y fue tremenda, ¿no? Es una canción que se llama Strange Fruit, fruta extraña, que la compuso un señor dedicado a, no era reportero, pero se dedicaba a trabajar en revistas, y hacía artículos o editoriales, cosas así. Entonces uno de los encargos que le hicieron fue en el sur de Estados Unidos, y ahí atestiguó linchamientos por el Ku Klux Klan de gente negra. Entonces él primero hizo un poema terrible de este nombre, y después dijo, yo tengo que hacer que esto se sepa más, y él mismo lo convirtió en canción sin ser músico, ¿no? Pero él hizo la música y llegó a manos de Billie Holiday, y Billie Holiday
lo cantó y Billie Holiday, la gran tragedia de Billie Holiday viene muy allegada a esta canción, porque Billie Holiday no aguantó tampoco la presión racial y ella se convirtió en alcohólica, pero la presión racial era porque Billie Holiday era muy reconocida como cantante en los 30s, 40s, pero no les gustó que cantara esta canción y ella aferrada la cantaba cuando podía y la corrieron de muchos lugares y la apedreaban y bueno, fue un martirio, pero ella se empecinó en cantar esta película. La retoma Nina Simone. Nina Simone era mejor cantante que Billie Holiday, pero sobre todo tenía más fuerza interna, ¿no? Entonces la versión de Nina Simone es desgarradora de esta, y les voy a platicar un poquito de la letra, ¿no? La canción se llama Fruta Extraña, ¿no? Y dice: los árboles del sur dan frutos extraños, sangre en las hojas, sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose como extrañas frutas colgando de los álamos. Entonces esa fruta extraña que colgaba de los árboles del sur eran los cuerpos de las personas negras que linchaban los blancos, pues no solo del Ku Klux Klan, sino prácticamente todos, ¿no? Entonces Nina tomó esta canción y también la cantó siempre que pudo. Entonces yo creo que esto da a entender mucho de lo que ella le afectaba y lo que era tan importante y por qué fue capaz de destruir su vida, su carrera, su familia, su todo, por el compromiso que ella sentía. Y por eso, como inicié el programa, ella nunca dejó de ser Nina, porque siempre fue fiel a lo que ella creía que estaba bien, ¿no? Y ella siempre creyó que estuvo mal, que no la dejaran ser la pianista que ella siempre quiso ser, y a raíz de eso, siempre que vio esa injusticia hacia su propia gente, la luchó con lo que ella pudo, ¿no? Qué programa fuerte, sí, realmente sí. Hermoso programa, sí. Gerardo, me hiciste llorar. Y así nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en este su programa que se llama Septe Narte. Y de conducción Gerardo Cruz Lara por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.